¿Son caros los alimentos sin gluten? La respuesta corta es sí. Y sí, porque toda nuestra alimentación está quizás en torno hacia esa cultura del trigo. El trigo es un alimento importante. El trigo, una vez que fue descubierto por el hombre, fue rápidamente domesticado. Con él se elaboró harina y con esta harina se elabora el pan. El pan que está presente en todas las mesas, está presente en desayuno, almuerzo, cena, incluso en las meriendas las vamos a tener en sus variaciones dulces también. El trigo está presente en todos estos alimentos. Y una vez que vino la industrialización, también se industrializaron los alimentos. Entonces estos alimentos, panes en general, sufrieron ese proceso de industrialización, estas galletas, y estos procesos de industrialización tienen bueno que al estar todo tan estandarizado, tan calculado, hace que sean alimentos relativamente económicos y accesibles. Algunos incluso resultan ridículamente económicos, que si tú lo preparas en casa te sale más caro. De todo modo, bueno, ahí hay diferentes también calidades de alimentos que uno debe tener en cuenta. Lo cierto es que la mayor parte de los alimentos contienen trigo y tienen esta preparación con trigo, porque el trigo resulta un alimento que te llena, y también el trigo se utiliza mucho como espesante, entonces lo vamos a encontrar en otra serie de alimentos. El problema está en que en estas fábricas también se van a procesar alimentos que naturalmente no contienen gluten. Pero como esa maquinaria está contaminada con el gluten, hace que todo lo que salga por allí no sea apto para nosotros. Y este es uno de los grandes problemas que nosotros tenemos. Hoy en día, como se conoce un poco más de la celiaquía, o por lo menos se difunde un poco más de la celiaquía, además que en teoría el 1% de la población es celíaca, existen grandes esfuerzos y también hay algunas regulaciones que impulsan a la industria a que evite el trigo, si es posible, dentro de sus procesos. Y esto ha hecho que, por ejemplo, industrias que fabricaban embutidos, que utilizaban el trigo para espesar, o incluso algunos quesos también llevaban trigo, nos estaban engañando, pero no llevaban solamente leche, sino a veces también llevaban trigo como espesante, han hecho que estas industrias abandonen esas prácticas y empleen quizás alguna alternativa, y hacen que cada día encuentres más embutidos y más quesos que efectivamente llevan un sello que nos dicen que no contienen gluten. Ahora bien, otra gran parte de la industria está contaminada, sigue contaminando esos alimentos con gluten. También debemos tomar en cuenta que la alternativa, sobre todo cuando hablamos de alimentos tipo pan o que llevan harina, esos son los alimentos que van a resultar significativamente más costosos cuando son libres de gluten. ¿Por qué? Porque para su fabricación se requiere preparar una harina o una imitación de la harina de trigo. Esta imitación de harina de trigo contiene principalmente harina de arroz. El arroz es un cereal que se cultiva en grandes cantidades, no es tan costoso, pero también va a llevar lo que sería la fécula de maíz, que es costosa de producir, y también va a llevar fécula de mandioca o de yuca. Con una mezcla de estos tres componentes se elabora una harina y otros componentes adicionales que imita a lo que sería esa harina de trigo, y se pueden producir alimentos que imitan al pan, que imitan a la pasta, y a todos esos alimentos que contienen gluten al final y que nos gustan. Estos alimentos son los que terminan siendo más costosos. ¿Por qué? Porque tenemos quizás una menor cantidad de superficie cultivada para estos alimentos, porque la producción de estos almidones también es costosa, porque también algunas de estas fábricas han tenido que dejar de procesar trigo en sus líneas y dedicarse solamente a producir estos alimentos que naturalmente no contienen gluten, para poder efectivamente llevar este sello que nos dicen que no tiene gluten. Estos alimentos panificables, llamémoslos así, van a ser significativamente más costosos que los alimentos tradicionales que se elaboran con la harina normal. No es una cuestión de que sean caros porque están especulando con el precio de la celiaquía y de alguna manera pretenden hacerse ricos con los celíacos. No debemos tomarlo de esa manera. Son alimentos que son más caros de producir. Incluso tú compras la harina, es mucho más costosa. Ve al supermercado, ¿cuánto te cuesta una harina de trigo?
¿Cuánto te cuesta una harina de arroz? ¿Cuánto te cuesta la fécula de maíz o la fécula de mandioca o yuca? Son mucho más costosos. Entonces, aunque tú lo prepares en tu propia casa, es un alimento que es más costoso de producir por las propias características, por los propios procesos de elaboración de este tipo de alimentos. Aquí mi recomendación es migrar hacia alimentos que naturalmente no contienen gluten lo más puro posible. Quizás ir directamente al arroz, ir directamente a la yuca, ir directamente a esos tubérculos y con ello elaborar quizás nuestras propias preparaciones o preparaciones alternativas. Y también, por supuesto, el maíz, que no contiene gluten. Aquí necesitamos cambiar ese chip, cambiar ese gusto, ese placer que nos daba el trigo e irnos por estas alternativas más naturales. De esta manera vamos a ahorrar, vamos a economizar un poco y no vamos a gastar tanto en estos alimentos panificables que intentan imitar al trigo. Eso sí, de vez en cuando hay que darse un gusto, hay que comernos un rico pan o a mí me encantan mucho las pizzas, las hamburguesas, por supuesto que lo debemos hacer, pero ya sabemos que es algo para una ocasión especial porque su precio es significativamente más costoso. Soy Alfredo y en este canal migramos hacia esa cultura celíaca para vivir mejor. Te espero en un próximo video.